y sin lugar a dudas ha sido una experiencia muy significativa. Y hemos hablado acerca de los ministerios, hemos tocado algunos aspectos importantes, hemos hablado del ministerio pastoral, del ministerio de maestro, el evangelístico, el del profeta, el del apóstol. Nos hemos tomado ese espacio para ir paso a paso. Incluso hoy vamos a tocar un tema realmente extraordinario, la cultura del reino. Pero más allá de esa cultura como tal, vamos a tocar unas problemáticas inicialmente, porque muchas personas piensan que, listo, fuiste llamado y yo te hice un llamado y ya y todo es color de rosa. Y muchas personas no entienden que cada persona que es llamada, en primer lugar, es por la gracia y la misericordia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. No es del que quiere, ni del que corre, sino quien Dios tiene misericordia. Entonces no es un tema de que la persona quiera, no es, no es un tema de que las personas ella misma se autonombre, aunque muchas personas lo hacen, de igual forma los frutos son los que hablan. Si bien es cierto, cada persona vive un proceso, también es cierto que cuando la persona no es llamada, pues no hay respaldo. Más adelante vamos a ver algunos enemigos del ministerio. Vamos a hablar de los enemigos, vamos a hablar cómo conformar equipos de trabajo. Pero en el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, muy hermoso y, y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera participar. Ahora, las personas que no están aquí en el discipulado, que posteriormente lo van a ver a través del video de YouTube, a través de las redes, también pueden comentar allí y también se le dará respuesta o poder compartir testimonio. También es muy bonito cuando las personas comparten ese testimonio de vida y eso edifica la iglesia, eso edifica el cuerpo de Cristo cuando alguien comparte sus experiencias y eso es muy lindo y uno se goza en esa área. Personalmente creo que cada persona cada persona que es llamada por Dios para el ministerio invierte por lo menos, la mitad de su vida corrigiendo cosas. Bueno, a mí me ha llevado más de la mitad. y ha sido pues muchas experiencias, unas muy bonitas, otras muy significativas, otras no tan buenas, otras producto de malas decisiones. Y aunque no es lo ideal, sin lugar a dudas no es lo ideal, no es lo que de pronto sería lo mejor, pero muchas veces así nacemos y de alguna forma a veces la persona cae en un desánimo, la persona se desilusiona cuando conoce aspectos de una persona que, que nosotros queremos seguir, pero que al ver ese bache, al ver ese vacío, pues uno como que realmente piensa como que, hey, sí estoy siguiendo la persona correcta, sí será ese. Eh, recuerdo que, bueno, nosotros nos reunimos como equipo, creo que fue la semana pasada, y hablaba con el pastor Robertson, con Rosita, y estábamos evaluando algunas cositas, y yo les decía a ellos, pero a mí realmente se me olvidaron algunas cosas. y el pastor Robertson pues se echó a reír de la situación
situación, de la circunstancia, como que, hey, ¿qué está pasando? Como que, Señor, mira, esta es la persona que estoy siguiendo y se le olvidan las cosas. Y es interesante, ¿cierto? Cuando uno dice, hey, estoy siguiendo la persona correcta. Y, y hay mucha gente que replantea esa condición. Hay mucha gente que replantea su compañerismo con estas personas. Bueno, yo también lo haría, sin lugar a dudas. Más creo que es bueno entender cuando las fallas son naturales, digamos, son fallas de crecimiento, fallas que por falta de madurez se cometen algunos errores, algunas malas decisiones, y partimos de una premisa. ¿Cuál es esa premisa? Que todos estamos en un proceso constante de crecer. Ahora, también es de entender que muchas veces hay pecados que son intencionalmente. Y muchas veces la persona lo que trata es de maquillarlos. Como por ejemplo, si tiene debilidad de carácter en cuanto a problemas de inmoralidad sexual, entonces va a decir que no, que es débil, que aquí, que allá, no, 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 eso, nada de maquillaje, nada de estas cosas, que la persona está escondiendo ese pecado y de ninguna manera, o sea, nos plantea la posibilidad que, que a futuro esa persona sea diferente, que esa persona sea mejor. Ahora, la mayoría de nuestra generación, pero estoy hablando de aquellos que hemos crecido en iglesias denominacionales. Yo nací en una iglesia denominacional, en congregaciones que predicaban un evangelio de salvación con líderes muy sacrificados, con mucho amor, con mucha dedicación. Y la mayoría de nosotros estamos pasando un proceso y es tratar de entender cuál es la función del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo realmente está obrando allí en la vida de una persona. Y más de una vez, a veces en tono jocoso, gracioso, y muchas veces también en tono de preocupación, vemos cómo una persona pierde el equilibrio y va desde querer espiritualizar todo hasta ser completamente negligente al mundo espiritual. Y a veces eso hace que las personas tomemos una actitud de precaución respecto a esa persona. Hay personas, digamos, que ven demonios en todas partes, que se creen los ultra mega espirituales, eso hablan más lengua que todos los corintios juntos, pero a la hora uno de mirar un poco a la familia de esa persona, de mirar su economía, de mirar algunas cosas, pues realmente no hay una concordancia, no hay una coherencia. Entonces es muy importante estar revisando todo eso. Y muchas veces por cosas tomamos una precaución con respecto a esta persona. Ahora, algunas cosas que yo aprendí en estos años, en estos cortos años de servir al Señor, pues como, como pastor, tengo 18 años como pastor y de estar en la iglesia, pues casi 50 años desde que nací. Entonces, he visto, bueno, Dios me ha concedido la gracia de ver muchas cosas, de participar de muchos equipos de trabajo, de estar en varias congregaciones, ministrando, sirviendo, visitando. Y ahí uno ve muchas falencias, ve muchos errores. Pero algo que yo aprendí en estos años es que la persona más peligrosa es la persona que no va a ninguna parte, la que siempre está allí en el mismo punto, una persona que no crece en ninguna área, esa persona que es la misma siempre, pero es la misma siempre porque no está en movimiento, es porque la persona ha adoptado la posición de inmovilidad, no participa de discipulados y está allí como que estancada allí en el tiempo. Y,
ya esta persona ha tomado una conducta, la inmovilidad como patrón de vida. Y personalmente yo pienso que en esos casos ahí no hay mucho que hacer con esa persona, porque es más la actitud de la persona, que la persona no quiere crecer, que la persona no quiere avanzar, no le dice, mira, vamos a hacer este discipulado. Que la persona dice, no, pero es que no tengo tiempo, pero, ay, es que no esto, mira, vamos a hacer eso, ay, pero, o sea, siempre, y siempre se mantienen ahí con una actitud negativa, con una actitud contraria. No sé si me estoy dando a entender. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar. No, señor, está clarito. Entonces, como les decía, cuando hay una persona que toma esa actitud, que no quiere hacer nada, que no va para ningún lado, pues yo personalmente pienso, que pienso yo con esa persona mejor la dejo quieta, porque uno se va a desgastar, se va a poner uno de mal humor, uno le dice, mira, hay una tarea, hay una actividad, hay un discipulado. La persona, pues, no, mire, no me quedó tiempo de hacer la tarea, no me quedó tiempo de esto. Entonces, con personas así, pues, realmente yo pienso que uno no va para ningún lado. Y es muy desgastante estar empujando a la gente. Y yo opto por un camino que para mí es sano, por mi sanidad mental, por mi salud mental. Yo a veces prefiero mejor apartarme, dejar a esas personas quietas, ya a no ser que el Espíritu Santo le traiga convicción y la persona entre en un arrepentimiento profundo y cambie esa actitud, esa mentalidad. Pero también están otro tipo de personas que están en la búsqueda de escuchar al Espíritu. Y es muy importante esa parte. Y ahora, muchas veces estas personas que tratan de escuchar el espíritu, muchas veces también se van a los extremos, empiezan a ver espíritus en todas partes, hasta tal punto que la persona de tanto ver espíritus en todas partes no ven el propio pecado que ellos tienen. Entonces también hay que mantener un equilibrio en esta parte. Y en estos años, Dios nos ha permitido conocer a muchas personas maravillosas, personas extraordinarias. Ahora, personalmente, yo respeto mucho a toda persona que invierte su vida en la causa de Cristo, aunque esta persona necesariamente no piense como yo. Y veo muchas personas, pero respeto mucho a la gente que sufre por causa del Señor, por causa de cumplir una tarea, que renuncia, una persona que sabe callar, que no se queja, una persona que sabe hacerse a un lado. Y yo soy muy consciente de incluso de mis problemas y constantemente con mi esposa, con mis hijos, hablamos de las cosas que hacemos mal. Y la verdad es que yo muchas veces yo me confronto muy fuerte. Incluso a veces hablo con el equipo, mira, que estoy haciendo mal. Aunque yo también les digo, oh, que estás haciendo esto mal. Yo me reúno con ellos, oh, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con este tema? Y yo también los confronto, pero yo también me abro para que ellos también me confronten a mí. Y yo peleo mucho con ese tema, pero estoy seguro que a pesar de eso, mucha gente puede considerar mi gusto, mucha gente le puedo agradar, a otros no y han decidido irse. Sin embargo, yo recuerdo que eh, hace años, pues para graficar este tema, esta breve introducción a lo que vamos a ver en el día de hoy, pues yo vengo de un patrón de pelear mucho con áreas de mi vida que están asociadas al rechazo, como al igual de muchos de ustedes también. Yo crecí con cantidad de temas, conflictos, y obviamente me desfavorecía una cantidad de cosas a la hora de tratar desapercibido, como por ejemplo,
al momento de hablar. Yo era tartamudo. Yo era tartamudo. Y a veces las personas no me creen que, que era tartamudo, que me daba pena hablar en público todavía. Todavía. Y la gente, no, pero yo era muy introvertido, hasta el punto que en el colegio yo prefería perder algunas materias cuando me tocaba exponer. Ahora me gusta mucho exponer y pasar al frente y hablar y entender lo que es el valor de la palabra, de lo que eso ocasiona, el poder de la transformación que causa una palabra. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy, el poder transformador de la cultura del reino. Entonces, miramos estas situaciones. Y incluso, como les decía, hay áreas que dentro de mí no podía pasar desapercibido por temas de rechazo. Yo era muy agresivo, yo era muy violento. Persona que si la persona me fastidiaba o la persona me caía mal, pues yo podría ser muy violento con esa persona. Cosas así por el estilo. Entonces, y muchas otras áreas que dejaron muchas cicatrices por haber sido violento. Y incluso con temas del colegio también. O sea, hay una serie de rechazos, de situaciones que gracias a Dios el Señor ha ido sanando. Otras están en ese proceso, pero es para que nos podamos dar cuenta que Dios ha sido bueno. Y yo por eso digo, y pareciera una muletilla cuando digo que Dios ha sido bueno. Cuando, cuando manifiesto que, que en cada área de mi vida he vivido procesos personales en el ministerio. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos ver es reconocer las fallas. Es que una cosa son las fallas y otra cosa son pecados encubiertos. Al punto que de pronto te puedan invitar una Coca-Cola para esconder esa falla, o perdón, ese pecado encubierto. No es una falla, sino un pecado encubierto. Entonces, y tratan de justificar eso con, con, con ese tipo de situaciones. Entonces, miremos algo muy importante. Y les recuerdo, cada persona llamada por Dios invierte gran parte de su vida corrigiendo aspectos de carácter y aspectos de conducta. Como les digo, yo llevo casi 50 años. Ahora el 10 de abril cumplo los 50 años. Ya saben, vayan ahí ahorrando para mi regalo. Pues, omitan eso. Vuelvo y repito, cada persona invierte gran parte de su vida corrigiendo aspectos de carácter y de conducta. Ahora, pero es muy importante que podamos diferenciar, escuchen, o sea, estoy hablando a personas, a líderes, no estoy hablando a miembros que están allí pasivos en una banca, que personas que no quieren avanzar en el reino, no, estoy hablando de personas que Dios les ha llamado, porque sabemos que Dios ha llamado a todas las personas Dios le ha dado dones, le ha dado ministerios. Y los 5 ministerios que hemos hablado, que hemos mencionado en discipulados anteriores, Dios nos ha dado a todos. Que no los estén ejecutando es otra cosa. Pero Dios a todos nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, operaciones, habilidades. Ahora, es muy importante, vuelvo y repito, es muy importante que usted que está o que estamos en proceso de formación, empecemos a diferenciar entre fallas naturales de crecimiento, que sí las hay por falta de madurez, que se cometen muchos errores y, y nosotros a veces como equipo nos reímos de todas estas cosas y nos gozamos y empezamos a recordar y todo ese tipo de situaciones. Es que hay una diferencia entre fallas naturales de crecimiento y pecados encubiertos. Pues,
Yo recuerdo en la escuela de líderes que nosotros hemos tenido, enseñarles a hablar en público y todo este tipo de temas y muchas veces pues allí en el tiempo de evaluación pues gozarnos con los errores que cometen las personas, pero también nos gozamos al ver hoy cómo esta persona habla en público, cómo tiene dominio de un tema, cómo ha crecido, cómo esta persona ha madurado. Eh, Como por ejemplo, que vemos el caso de Engelberg, o sea, cómo ha crecido este niño en Laurita. Laurita pues ha estado con nosotros desde niña, desde niña, entonces ella ha estado con nosotros en ese proceso y ha ido creciendo impresionante, lo mismo que Sophie y todas estas personas que han estado con nosotros, que están con nosotros, porque algo que yo tengo claridad es que una persona que está con nosotros y no crece, pues obviamente, o sea, yo ahí entro a cuestionar, como le digo, yo me confronto mucho, ¿será que no les estoy enseñando bien o esta persona no quiere crecer? Y hay que hacerse una evaluación. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo allí cuando a la hora de evaluar? Que el Espíritu Santo es clave para transformar, para vivir estos procesos de transformación. Pero, escuchen con atención, pero requiere una disposición personal, que la persona se disponga. Entonces, creo que debemos ser conscientes de nuestros problemas. Sin lugar a dudas, tenemos muchos. Yo a veces les digo bromeando a las personas que están conmigo que a veces tenemos más problemas que el álgebra de Baldor. Y debemos ser conscientes de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Ahora, el Espíritu Santo no me va a venir a decir, mira, a empujar, no, yo tengo que mirar, revisar cuál es ese problema y llegar, o sea, y Cristo que está en mí, Cristo que está en mí, el Espíritu de Cristo que está en mí, el Espíritu Santo que está en mí, pues Él me confronta, Él me guía, mira, tienes este problema. Entonces llegar a decirle, Señor, mira, tengo este problema con la mentira, tengo este problema con mi temperamento, con mi carácter, tengo esta debilidad que me enojo con facilidad y poder, o sea, ahora si una persona no hace eso, no permite que el Espíritu Santo lo examine, no permite ser confrontado, pues obviamente no va a haber un proceso de transformación. En ese aspecto se requiere una disposición personal y, y saber cuál es mi problema. Debemos partir de allí. ¿Cuál es mi problema? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir? No, pastor, todo está bien claro.
Pastor, no escucho. Sí, entonces, como, gracias por avisar, ya iba a millón. Entonces mencionaba que el carácter es algo y muchas veces las personas confunden carácter con temperamento. ¿Qué es el carácter? El carácter es esa capacidad que tengo para reaccionar frente a una crisis, frente a un problema, frente a una adversidad. Eso es carácter. Y a veces pensamos como porque una persona es cascarrabia, es enojona, entonces dice, no, esta persona es de carácter. No, esa persona no es de carácter. Esta persona más bien tiene debilidad de carácter, tiene un mal temperamento. Necesita ser ministrado por el Señor ahí con gozo. Ahora, el gozo es un fruto del Espíritu Santo y hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Es un proceso de desarrollar el gozo. Entonces, debemos identificar esas luchas personales que están afectando el ministerio. Es muy importante esa parte. O sea, vuelvo y le repito, o sea, yo les estoy hablando a personas que se están formando como líderes, aquellas personas que tienen esa convicción que Dios les ha llamado, que tienen un llamado de parte de Dios. Entonces ahí hay que identificar esas luchas personales y también comprender la transformación en Cristo. O sea, no es solamente identificar esa lucha personal que estoy teniendo, sino que invocar el nombre del Señor y decirle, Señor, ayúdame con esta área, que el poder de la resurrección se active en esa área en la cual yo estoy fallando, en esa área en la cual tengo problemas, en esa área en la cual tengo debilidad. Si hay problemas para administrar el dinero, si hay problemas con la pereza, si hay irresponsabilidad, si hay problemas con la mentira, si hay problemas en el hogar, cualquier tipo de problema, cualquier lucha personal, o sea, hay que presentarla a Cristo y comprender cómo se empieza a cambiar de forma, eso es transformación, cambiar de forma. Y también comprender cómo Cristo transforma el carácter. Ahora, vuelvo y le repito, yo era una persona muy agresiva, una persona muy violenta y incluso en los trabajos donde perdí muchos empleos de joven por ser muy agresivo, por ser muy violento, por causa del rechazo, por causa de todos estos problemas. Pero después el Señor empezó a trabajar áreas de mi vida. Y vuelvo y repito, cuando yo recibí, yo recibí al Señor no hace mucho. Yo hice mi decisión por el Señor no hace mucho, fue en el año 1986, hace 40 años. Yo, yo, hace 40 años y de ahí Dios ha ido en un proceso bien fuerte conmigo, tratando áreas y todavía está tratando áreas conmigo. Pero ha habido un cambio en mi interior, porque también ha habido decisiones conscientes. Dios, Señor, yo tomo esta decisión de cambiar, yo tomo esta decisión de avanzar. Y en la parte de también debemos de servir y ser humildes. O sea, cuando yo empiezo a servir y reconozco la humildad, es porque yo necesito, cuando yo soy humilde, porque yo sé que yo necesito de otras personas. Principalmente yo necesito de Dios. Alguien que me haga el favor que pueda leer Efesios capítulo 4, en los versículos del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Pastor, Efesios 4. Del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está
viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, mire qué importante lo que nos está diciendo ahí, vestirnos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. O sea, no se confunda, ese nuevo hombre es Cristo en nosotros, es la iglesia, ese nuevo hombre, ese nuevo cuerpo es la iglesia. ¿Se entiende, cierto? Amén. Amén. Entonces, como les decía, vestirnos de ese nuevo hombre, vestirnos de Cristo. Porque vuelvo y repito, o sea, de pronto ustedes ven que yo me río mucho y que molesto con mucho y muchas veces tengo paciencia, pero yo no era así. Eso me ha costado años, 40 años. He invertido 40 años en eso para poder disfrutar y gozar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces ha habido violencia en mi entorno familiar, incluso arrastrando con una herencia de violencia en mi familia también. Mi familia, pues, por parte de mi papá y también de mi mamá, todos eran peleoneros, todos mis tíos, ¿no? Porque mi papá no, sino todos mis tíos eran peleoneros. Entonces viene uno arrastrando con un lastre, con una vergüenza, con una iniquidad, con una maldición generacional por muchos años. Pero también es mirar cómo Cristo ha venido transformando esa área. Pero también nosotros debemos apartarnos de todo aquello que nos está robando la paz, que nos está robando la bendición y buscar de Cristo, buscar su voluntad, escucharle. Entonces, nosotros como hijos de Cristo, como discípulos del Señor, debemos crecer, llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no quedarnos allí en una mediocridad, o sea, no ser personas mediocres. Que es un mediocre, es una persona que medio cree, no ha creído completamente, está ahí a medias, como digo yo, a medias y sin zapatos, o sea, no ha creído completamente. Todavía hay unas cosas que duda. Entonces nosotros debemos esforzarnos por crecer, pero ¿cómo se crece? Cuando Cristo empieza a expandirse en nosotros, cuando esa vida de Cristo empieza a expandirse en nosotros, es cuando realmente empezamos a crecer y podemos llegar a ser esa persona a la cual Dios llamó, lo que Dios quiere que yo sea. Amén. 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 Bien. Amén. No sé si Pastor Robertson quiere sumar algo, quieres añadir algo. No, pastor, seguir viviendo el proceso. Sarita, algo que quieras añadir, algo que quieras sumar. No, pastor, todo está muy claro. Está muy claro. Todo sobre el carácter, sí, pastor. Es como lo que realmente nosotros tenemos que formar, ¿no? Hasta cuando Cristo venga, el carácter es el que realmente hay que formar para poder servirle al Señor. Entonces, vuelvo y repito, nosotros debemos examinarnos o permitir que el Espíritu Santo me examine para saber cuál es mi problema. Y también deberíamos tener alguna plataforma que me ayude a responder a eso.
Y porque a veces manejamos las cosas de la manera más eficiente, pero en el fondo debería haber la voluntad de ser mejores personas. Cada día ser mejor. O sea, hay un equipo que trabaja muy bien, pero cada día ese equipo tiene que mejorar. Siempre se les está exigiendo una mejora continua, apuntando hacia la excelencia. O sea, más allá que tengamos un pastor allí que nos guía, que nos aconseja, nosotros debemos estar abiertos al Espíritu Santo. Y yo creo que cada persona debe ser honesta en cuanto a su condición, en cuanto a lo que es difícil, en cuanto a aquellas áreas en las cuales es vulnerable. Entonces, y si tienen esa dificultad, que no tienen a quién contar, o sea, que no confían en el pastor, no confían en el líder, pues abrirse al Espíritu Santo. Y muchas veces cuando las personas empiezan a mirarnos, lo que pasa es que ya el pastor Robertson confía en mí, entonces yo cómo le voy a decir que estoy haciendo este tipo de cosas, que tengo este tipo de conducta, y empiezan a caer allí en ese error, y por falta de madurez. O lo otro que muchas veces también le faltan el respeto al pastor. Entonces, eso es un juego peligroso. Y esto nos lleva allí a la vulnerabilidad pastoral. Y muchas veces eh, cuando hay mucha familiaridad, cuando hay mucha confianza, entonces las personas de pronto caen en ese error. Ahora, una parte más vulnerable del pastor es la esposa, porque muchas veces la iglesia siempre está cuestionando, siempre está allí señalando, apuntando a la esposa, a la familia del pastor. Y en ese aspecto, pues yo soy muy cuidadoso, en primer lugar con mi familia, porque es mi familia. Y algo que he hablado mucho con el pastor Robertson es de cuidar el corazón de la esposa, cuidar el corazón de las hijas, porque antes que un ministerio está la familia. Yo personalmente yo hago mucho énfasis en eso. Y para eso se necesita tener un equipo con madurez. Y a nosotros nos ha llevado años formar un buen equipo. Desde que teníamos anteriormente equipos, personas que se fueron y después comenzar de nuevo y empezar a formar personas que sepan escuchar al pastor, que sepan también que este pastor tiene problemas, que también está en proceso de crecimiento, pero que eso no dañe la imagen que tienen del pastor. Como les mencionaba, la vez pasada, la semana pasada que nos reunimos y nos reíamos de eso, decía, no, mira, a mí se me olvidó este tema y Pastor Robertson se reía. Y pronto yo me puedo abrir con confianza con mi equipo, porque yo sé que ellos me respetan, me aman y eso no me va a restar autoridad en la vida de ellos. Ahora, la persona más desvalida de la iglesia es la esposa del pastor. Y imagínense, cuando la esposa del pastor tiene problemas, ¿a quién le va a contar? Si a quien le cuentan los problemas es al pastor. Y pobrecita, está desvalida, no tiene a dónde quejarse. Pero algo que nosotros hemos aprendido es caminar bajo autoridad, es tener personas en autoridad sobre nosotros, donde nosotros también podemos abrirnos, podemos contar nuestros problemas y ayuda. Y hoy después de más de 30 años de casado, eh,
hemos aprendido. Y, y algo que yo he aprendido es que las mujeres resuelven, las esposas resuelven sus cosas hablando. Y ahora los hombres tenemos la tendencia a callar. Entonces, en esta dinámica, la esposa del pastor normalmente es una persona que está muy sola. Y ahí surgen desafíos a nivel de todos los equipos de trabajo, todos los grupos que vamos sabiendo. Y entonces empezamos allá a forjar lazos de amistad para poder ayudarnos de los equipos, de las personas de mi equipo, poder escucharles, poder ayudarles, poder ministrarles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rosita, que ya es parte de nuestro equipo, entonces poderla ayudar, poderla administrar también. A la hermana Marta, que también hace parte de nuestro equipo, y todas esas mujeres que hacen parte de nuestro equipo, es poder escucharlas, poderlas ayudar. Porque si no tienen a dónde hablar, con quién hablar, entonces va a generar conflictos y muchas veces pueden explotar en el lugar incorrecto. Entonces, miramos que cuando no se hace una catarsis de nuestros problemas, de poderlos contar, pero contar a una persona de autoridad, y muchas veces el enemigo deteriora mucho el ministerio de liderazgo, porque sencillamente porque las cosas no se resuelven en algún momento. Ahora, cuando hay un tema, cuando hay asuntos no resueltos, eso nos va a pasar la factura. Más adelante se pasa la factura de cobro. Entonces ahí se forman muchos conflictos. Hay una necesidad de amistad y de acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay riesgo de la falta de apoyo. No sé si Rosita o Pastor Robertson quieren sumar algo, compartir algo. Bueno, para sumar con respecto al tema, para escoger algo que a lo personal, y bueno, ya con los pasos que vamos dando en lo que tiene que ver con la madurez espiritual, eh, de estos años que el Señor ha, nos ha llevado y nos sigue llevando, porque aún nos falta en este hermoso proceso que estamos viviendo y de aprendizaje, de enseñanza, de administración. Como testimonio para escoger, saber llegar. Yo oré primero para llegar y me encontré con esta hermosa familia en medio de mi sosiego, de buscar una iglesia donde servir. Me encontré con esta hermosa familia pastoral y después de los años, escuchando ya a los pastores y al pastor predicar, de una vez le pregunté al Señor qué hacía, porque con las cosas nuevas que venían, la COVID y todas estas cosas, y el Señor, y la respuesta del Señor fue que siguiera, que siguiera el pastor, y sí, el jueves pasado nos reíamos de lo que sucedió, pero y yo le decía al Señor ahí mientras, Señor, tú me dijiste que lo siguiera, pero son
son cosas que, bueno, el pastor siempre nos ha enseñado que debemos ser muy abiertos como líderes, como que tenemos personas a cargo, que debemos abrirnos. O sea, si nosotros nos cerramos, las personas también se van a cerrar. Entonces, porque existe ese ámbito de que, ay, ¿qué van a decir de mí o qué van a pensar? Bueno, no recuerdo si fue esta mañana o fue ayer en la mañana, que se hablábamos en el devocional de la confesión de los pecados en público. Eso, por lo menos para mí, fue un choque, porque yo decía, Señor, y ahora, ¿cómo así? Esto, o sea, y eso, que el pastor medio hizo una introducción y uno, bueno, y, y ya con el registro de la palabra y como el Señor nos llevó a eso, fuimos libres de muchas cosas, al confesar. Y a veces cuando el pastor dice así, las personas, ya uno que está acostumbrado a hacerlo, cuando las personas le preguntan a uno si son nuevas y eso cómo se hace y por qué hay que hacerlo y esto, pero entonces uno por dentro se ría y se le va haciendo la sonrisa por fuera, que es algo que prima en la casa ministerial, ese gozo maravilloso, pero es el proceso por el cual el Señor nos ha llevado. Y el pastor siempre, pues, los pastores siempre han sido énfasis con eso. O sea, si realmente usted está aquí porque a usted lo trajo Dios, usted sí está seguro, cada vez se hace esa pregunta para las personas que van a vivir un proceso, pero todo eso lo lleva la formación del carácter que el Señor ha formado en ellos y que va formando también uno, así como ellos son formados en un área y somos un complemento, porque lo que ellos lo que nosotros recibimos también lo reciben ellos, lo que reciben ellos nosotros también lo recibimos. Entonces, cuando hacen énfasis en que no pequemos, que nos guardemos, que en santidad, que esto es porque ellos también son afectados, porque hay hay un vínculo matrimonial, aunque no lo veamos de esa manera, pero hay un vínculo que nosotros recibimos, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, también les afecta. Entonces, vemos que ahí también se nos va formando ese carácter de cuerpo, porque no solamente es yo individual cómo hago las cosas, sino que lo que yo haga también va a afectar a toda una congregación, va a afectar a los pastores, y lo hemos visto, o sea, por testimonio lo hemos visto, o sea, lo hemos visto por una, por, por una persona no confesar algo, lo hemos visto y es fuerte, o sea, el daño que se hace es fuerte, pero el Señor nos permite en su gracia, y retomo lo que dijo el pastor ahorita, y eso lo van a escuchar siempre el pastor, y es que Dios ha sido bueno con nosotros, o sea, de lo que hemos vivido, de lo que ha trascendido en nuestras vidas, las cosas que hemos eh, a veces yo me río con el pastor cuando estamos reunidos y me cuenta cosas, y normalmente a veces me dice, no, mira que yo prediqué aquella vez esto así, pero era de esta manera, Dios me lo mostró así, pero es la formación que el Señor va transformando, nos va restaurando y nos va formando ese carácter. Entonces, si no hay esa confianza, no hay esa apertura de abrir el corazón, y eso las personas tampoco se van a abrir. Y eso hace parte también de la formación del Señor con nosotros. Y nosotros lo podemos ver cómo era Jesús con sus discípulos. Jesús abría a sus discípulos, les enseñaba, y cualquiera en muchas ocasiones puede decir, no, que el pastor no se enoja, no lo han visto enojado, pero el pastor tiene sus momentos, uno como pastor tiene sus momentos. Y algo que reafirmo lo que el pastor dice es que siempre me lo ha indicado antes del llamado pastoral y en la formación, y es primero la familia, porque sin familia no hay ministerio, porque Dios lo sostiene a uno, pero la familia es base fundamental del reino de Dios, es algo que no se puede
que no se puede descuidar. Ese es el primer ministerio de nosotros, la familia, la esposa, los hijos. Gracias, Pastor Robertson. Rosita, no sé si quieres añadir o sumar algo. Sí, como todos los miembros la mayoría de los miembros de la Congre hemos pasado por diferentes etapas. Principalmente yo llegué a la congregación invitada, porque ya yo había ido había sido invitada a varias congregaciones, asistía, pero yo le decía al Señor, tú me vas a llevar a donde tú quieres que yo sirva, donde quieres que yo esté, porque no es por mi fuerza. Decía, yo no voy a escoger, tú escoges por mí. Y Dios es tan bueno que me llevó a esta gran familia y fue hermoso, fue un tiempo hermoso, aunque doloroso, pero hermoso. Es algo que muchas personas no lo entenderán porque no fue fácil. Una invitación, el Señor hablando, e me demostraba, me decía, esta persona la uso, esta persona, y yo decía, aquí es, Señor, aquí es. Seguía, un tiempo me enfermé, cosas de los procesos, porque ya lo llamo del proceso, parte del proceso. Y no podía muy bien movilizarme. Yo decía, me siento que me queda lejos, voy a ir a otro lado. Es porque yo no quiero alejarme del Señor, quiero estar más cerca, quiero trabajar para Él. Y en este tiempo estaba, me contacté con una persona, me dijo, aquí cerquita hay una congregación, es buena, y yo, bueno, bien, listo. Cuando el Señor en la noche me dice que no, que era ya. Y le dijo, yo te prometí obedecerte, Señor, voy para allá. Y ese día me vinieron a buscar y le dije, no, gracias por esta intención de ustedes acompañarme y todo, pero no, vuelvo por orden del Señor a donde yo he estado congregado. Y así fue, me fui y el Señor hizo maravillas, me sanó, empecé a integrarme más al grupo, empecé a trabajar en la congre y fue algo maravilloso. Hubo episodios dolorosos, pero esto es parte del proceso y le doy gracias al Señor y le doy gracias al apóstol Jaime y a su familia por el apoyo y al pastor Robertson por su acompañamiento siempre. Y ha sido maravilloso. A veces no entiendo por qué personas no soportan esos procesos. Y sí, como a veces es por decisión de uno que se apague, que se queda, pero la decisión la toma uno, porque cuando uno se siente, yo he pasado ese proceso, de que hay momentos en que como una pereza espiritual, porque así se puede llamar pereza espiritual, y yo me confronto y digo, Señor, pero yo no quiero así, Señor, yo quiero estar ahí en todo momento y empiezo a orar y a confrontarme, a jalarme las orejas yo misma, porque yo acepto cuando el apóstol Jaime me dice, Rosita, te estás quedando, Rosita, ¿qué está pasando? Lo mismo el pastor Robertson, y le agradezco a Dios por haber puesto personas que, que, que lo ayudan, lo impulsan a uno a seguir, a continuar, porque no es fácil. Pero uno se goza en el Señor de ver la forma en que Él trabaja con uno, la forma en que Él trabaja con uno. Entonces, todos los hermanos, invito que cuando sientan ese desfallecer, no se dejen, que el Señor siempre está ahí con nosotros y que nos ha puesto personas maravillosas a nuestro alrededor que nos impulsan. Seguimos en el proceso con el Señor y en nuestra congre.
Gracias, Rosita. Es muy importante que se logre entender que los pastores o el liderazgo muchas veces no tienen un espacio seguro para compartir esas luchas, esos conflictos. Y muchas veces la cónyuge, en este caso la esposa del pastor, es la persona más vulnerable de la iglesia, la persona y los hijos. Entonces debemos tener esa amistad, tener esas redes de apoyo entre líderes, entre familias, para poder fortalecernos. Eso es muy importante. También dentro de la congregación debe haber una cultura como iglesia, una cultura eclesial de cómo resolver los conflictos. Ahora, hay una tendencia que muchas veces se victimiza a la oveja y se culpa siempre al líder. O sea, entonces siempre la víctima es la oveja, pero en muchos casos es porque a veces la oveja o aquella persona no obedece a algunas instrucciones, no es obediente, tiene asuntos no resueltos, entonces esos asuntos no resueltos deterioran el llamado, el ministerio y afectan la comunión en la iglesia. Ahora, esto se extiende, o sea, cuando hay un pecado, cuando hay un asunto no resuelto, este tema impacta la congregación. Y cuando la situación está así, digamos, bien apretada, yo de una vez, lo primero que hago es yo reúno al equipo, bueno, ¿qué está pasando? Pastor Robertson, Rosita, aquí, allá, mira, Marta, aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué pecados hay en ustedes, en sus hijos, en su familia? ¿Qué están haciendo mal? ¿Por qué la economía está así de esta manera? ¿Por qué hay un adormecimiento? ¿Por qué hay indiferencia? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué? Porque los problemas no resueltos deterioran el ministerio. Ahora, esto se extiende a la comunidad. Entonces, se debe crear una cultura, unos protocolos donde como comunidad se resuelvan los conflictos. Y nosotros hemos hecho talleres de sanidad interior, hemos hecho consejería, clínicas, todos los recursos que Dios nos ha dado para tratar con cada uno de estos temas. Y no solamente nosotros, sino con las nuevas generaciones que están llegando y que se están formando. Alguien que me haga el favor que pueda leer Mateo capítulo 18, los versículos del 15 al 17. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Mateo 18, 15, ¿qué pasó? De 15 al 17. Mateo 15. O 18, no, pasó. Mateo capítulo 18. Okay. Versículos 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Ok. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, sí, gracias. Entonces, cuando nosotros miramos lo que es el tema de la cultura del reino de los cielos, es donde queremos hacer énfasis y dejar la apertura para el próximo miércoles continuar con el tema. Es que nosotros, como para establecer esa cultura del reino que se habla en el libro de los Hechos, es muy importante comprender los fundamentos, los pilares, las columnas de la iglesia primitiva y aplicar ese modelo de hechos a la iglesia actual. Entonces, alguien que me haga el favor pueda leer Hechos capítulo 2, los versículos del 42 al 47. Amén. Dice del 42. Del 2 al 42, pastor. El 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Entonces, mirando el modelo de la iglesia en Hechos, es interesante. O sea, hay 4 pilares de la iglesia primitiva. Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles, como digamos el apóstol Pablo. Mire que nosotros estamos leyendo la carta de Romanos, esa pura doctrina, puros fundamentos, y realmente estamos hablando del tema de justicia y ha sido impresionante. Después pasamos al libro de Efesios, la carta de Efesios, y es algo que, Dios mío, Dios nos está abriendo estos rollos de una manera impresionante. Entonces, hay 4 pilares fundamentales. El primero es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segundo, la comunión. El tema de la comunión es fundamental. Que tiene que haber comunión entre los miembros, entre los equipos de trabajo, tiene que haber comunión. El partimiento del pan. No es solamente tomar la cena del Señor, tomar el vino, comer el pan, sino también los alimentos, las comidas. Y esto es importante y con base en esto vamos a hacer algunos reajustes y Dios nos está guiando, nos está pues recordando algunas cosas. Entonces, pues ahí con el tema del partimiento del pan, o sea, comer de Cristo, pero comerlo en comunidad. Y es algo tremendo que se debe hacer. Y las oraciones. Estos elementos son la base de un avivamiento, son la base de un mover de Dios.
y el Espíritu Santo como protagonista en los avivamientos. O sea, si el Espíritu Santo no está, pues obviamente no hay crecimiento, no hay avance y todo cae como que en la religiosidad. Entonces, debemos reflexionar, debemos evaluar cómo iglesia podemos perseverar estableciendo una cultura de reino. Y debemos empezar a mirar prácticas, ahí como lo aprendíamos en la carta de Romanos. Por eso se habla de la constitución del reino de Mateo 5, 6 y 7, y también de la carta de Romanos, que son el diseño de Dios para la iglesia, para establecer una cultura de reino. Y debemos empezar a ponerlas en prácticas cada vez que nos reunamos, y así poder fortalecer la vida espiritual, poder fortalecer el crecimiento de la iglesia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguien quiere sumar algo, alguien quiere añadir algo. Hermana Marta, no sé si quiere sumar algo, añadir algo. Hermana Carmen, no sé si quieres añadir. Buenas noches. Sí, buenas noches, Martica, te escuchamos. Buenas noches. Te escuchamos, Bueno. Martica. Sí, ahorita iba a aportar, pero en ese momento llegaron buscándome, pues, y me tocó estar con el celular encima, pero entonces estaba ya escuchando y come y a ver atendiendo y no pude aportar, ¿verdad? Entonces, lo menos yo lo que tenía para aportar, ¿verdad? Siempre, pues, mi personalidad siempre ha sido abierta, ¿verdad? Y siempre me ha gustado expresar las cosas a su debido tiempo, porque pienso que en el Señor, pues, uno esconder las cosas, pues, que no puede ser, no es de Dios, sinceramente. Y yo pienso, pues, que también cuando yo he tenido mis dificultades, porque realmente hay momentos en la vida que uno tiene dificultades, siempre he tenido, pues, no sé si qué será o de pronto es que no sé, no me gusta contarle a otros en el instante, sino primero como que digo, no, Dios es el primero que debe saber. Entonces, pues siempre por general lo que hago es que me arrodillo allí, pues y empiezo a expresarle a Dios todo aquello que en el momento, las dificultades por las cuales estoy atravesando o en algo que alguna falencia que yo tengo, o aún en mi propia vida, en el pote del mundo, aún en mi propia vida, cuando me he sentido, porque realmente uno como cristiano, uno en el momento se siente con muchas dificultades, ¿verdad? Y uno siente en su organismo, uno siente en su cuerpo, aún en su vida, uno come y sabe que se siente mal, ¿ya? Mentira que nosotros como cristianos hay momentos que decimos, no, estamos bien, no, hay momentos que vamos a estar decaídos, pero así, cuando me he sentido en esas situaciones, pues he recurrido a Dios aún después, cuando ya como que en última instancia, entonces es cuando me acerco al pastor y le digo, pastor, está pasando esto por esto, ya, es como el complemento, como un complemento, sinceramente. Y que, verdad, que, bueno, como en estos momentos que no he estado con frecuencia en línea, no lo he estado, pero el Señor sabe por qué no lo he estado, y que aún, aunque no lo esté, de pronto corporalmente, ni me note, pero espiritualmente sí lo he estado, ya, y Dios sabe
que he orado mucho por ustedes y siempre los tengo en mis oraciones. Y aún sé que Dios me respalda, porque a pesar de que de pronto no tengo que contarlo a los cuatro vientos, las cosas que yo hago, ¿verdad? Solamente el Señor sabrá en el momento que yo evangelizo, en el momento que yo le doy una palabra a alguien, porque muchas veces de pronto la veo en una dificultad, o más que todo me pasa con los padres que vienen, hablan, y empiezo a hablar con ellos y habla y habla y habla y pum, le doy en el, como dice por ahí el dicho, en el clavo. Entonces ellos se quedan sorprendidos y me dicen que, oiga, señor, usted me dio una palabra a mí y me dijo esto, oiga, señor, sinceramente a mí me está pasando esto por otro, señor, o a veces llegan y me abrazan y me dicen, señor, gracias por esas palabras que usted me dijo. Y yo me quedo así, porque a veces digo, señor, Luisa, yo no sé el que habla. Entonces, pues, a veces me abrazan y me dicen, Señor, gracias por esa palabra que usted me dio, me confortó. Señor, mire, estoy pasando por este problema. Y entonces empiezan a vomitarme por el problema por el que están pasando. Y digo, bueno, bien. O a veces me dice, Señor, mire, yo quiero que ore por esto, por esto. Ok, vamos a orar. O sea, y empiezo. Entonces yo pienso, ¿verdad? Que a pesar de que no he estado con ustedes, pero el Señor sabe. Aún yo he visto mover la mano de Dios aún en mi colegio, ¿ya? Yo sé que mi colegio, sinceramente, Dios me lo ha sostenido desde que inició hasta que estamos por acá. Y aún yo hablo con personas, ¿verdad?, que han tenido colegio y han estado derrotados. Aún yo me acuerdo ahora cuando estaban las cuestiones de los grados, yo voy donde la seño para que la directora del colegio, Camilo Torres, para que me firmara los boletines. Cuando le veo a ella las rumes de boletines, a ella de diploma, de todo lo que ella tenía, y me decía, señor, tengo el grado hoy, mire, no me han venido a cancelar. Yo dije, uy, y no es nada que iba a arrendar un local, hice esto, hice esto otro. Yo le dije, no. Entonces yo le dije, uy, tremendo lo que le está pasando a usted. Entonces yo hoy, ahí nosotros veíamos, ¿verdad? Y nosotros ya a esa altura ya nos habían pagado todo, ya estábamos sinceramente, ya habíamos tenido todo copado, ya teníamos todo lo que nos habíamos pedido. Entonces ahí donde yo veo, ¿verdad? Que Dios actúa en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no, sinceramente, adorarle a Dios? ¿Cómo no buscar de Dios? ¿Cómo no estar cerca de Dios? ¿Y cómo no ser agradecido con Dios? Amén. Ese era mi aporte. Amén. Gracias, Martita, por compartir. Amén. Hermana Carmen, algo que quieras sumar, algo que quieras añadir. Buenas noches, bendiciones. Y pastor, sigo aprendiendo. Estoy escuchando y bueno, sigo aprendiendo. Sí, con el tema del carácter, del mal genio, con la paciencia. Y bueno, yo siempre dije, no quiero ser una cristiana mediocre. Creo que el Señor merece lo mejor. Y siempre cuido de no ser de tropiezo para el pueblo de Dios, ¿no? Principalmente. Y lo importante ahora, como escuchaba, de cuando hay pecado, cuando hay cosa oculta, de ser transparente. Creo que en lo poco que uno pueda ser transparente creo que es lo mejor para el cuerpo, ¿no? Para todo, aunque sea algo chiquito, pero por lo menos ser personas transparentes. Y bueno, sí, pastor, acá ando también, como decía usted, cuidar la familia, porque, por ejemplo, yo a mi mamá hoy al médico y bueno, estoy con eso.
Y bueno, tengo que estar. Y en todo eso yo sé que el Señor también está tratando conmigo. La paciencia y todo eso. Como me decía mi sobrina, yo no sé, tía, cómo no te brotas, me decía. Como que no me pongo loca, ¿no? No me saco. Y ahí es donde le digo, como decía usted, pastor, y porque Dios es bueno. No queda otra palabra, porque Él está. Eso no, pastor. Gracias, Carmen. Gracias por compartir. Dios ha sido bueno y sin lugar a dudas nos permite vivir experiencias, poder crecer juntos como familia y recordar que debemos perseverar en la cultura del reino y empezar a crecer, a llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo y poder avanzar. El próximo miércoles vamos a continuar hablando acerca de este poder transformador de la cultura del reino. Vamos allá a ver algunos aspectos importantes. Hoy hicimos una introducción, tocamos algunos aspectos de fondo. Después vamos a ver algunas formas, algunos diseños y empezar ya a ir estableciendo. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, pues me escriben allí al WhatsApp o me pueden escribir también allí en los comentarios del video. Y si no te has suscrito al canal de la congregación, pues puedes suscribirte y ahí también pues vamos a estar subiendo contenido, vamos a estar subiendo recursos para poder bendecirles. También cualquier petición de oración pueden hacerlas aquellas personas que no hacen parte de nuestra congregación y que incluso ven este video en línea, entonces también pueden allí compartir sus peticiones de oración, compartir el video para que otras personas sean edificadas y en nuestro canal hay muchos recursos también para poder bendecir. Entonces, nos vemos en el próximo discipulado. Que la gracia y el favor de Dios sobreabunden en sus vidas. Bendiciones para todos. Shalom. Amén. Amén, bendiciones. 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 Amén.